Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor, un gran gusto, como siempre lo he manifestado, conversar con un personaje al que se le respeta mucho por lo que es, por su congruencia y porque nunca ha lucrado con sus enormes capacidades y con su ideología. Marcelino Perelló, en el contexto de los 42 años del movimiento del 68, que no se agotan en el 2 de octubre. Marcelino, nuevamente bienvenido a la Suprema Corte de Justicia, esta es tu casa. Es para mí un placer estar aquí, un auténtico placer, sin retórica. Gracias, Marcelino. Hace 2 años tuve yo la oportunidad de conversar en este mismo espacio contigo. Así es. Eran uno de los programas iniciales de este espacio de reflexión, de este espacio de entrevista, y quedamos muy satisfechos con tus reflexiones. En 2 años era para mí muy necesario actualizarnos bajo tus conceptos, bajo tu óptica de lo que está pasando en el país. Han ocurrido muchos acontecimientos en 2 años. Y entonces ese es el motivo por el cual, aprovechando el contexto de estos atardeceres de octubre, nuevamente que nos llevan a muchas reflexiones sobre el pasado, pero quiero enfocarlo más hacia el presente y el futuro, es un gran privilegio poder conversar contigo. Al contrario, es toda mi fortuna, sí. Un breve contexto para las personas que no tuvieron la oportunidad de apreciar esa conversación, y no por mí, sino por Marcelino, por lo que dice, por lo que expresa. Ex líder del movimiento estudiantil de 1968, maestro en ciencias, Marcelino. Hace 42 años tú andabas en las calles de la Ciudad de México y desde muchos meses antes luchando. Aquí muy cerquita, sí. Luchando por tus convicciones, siendo muy congruente desde muy jovencito. Actualmente conservas tu columna en el periódico Excelsior, que siempre la leemos con mucho detenimiento. Catedrático de matemáticas en diversas universidades, entre ellas obviamente la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres un personaje que no requiere mayor presentación. Quiero comenzar justamente recuperando esta parte, ir del pasado al presente y del presente al futuro. En julio de 2003, en la revista Letras Libres, se publicó un intercambio epistolar denominado el 68 Cartas Cruzadas, y fue un intercambio de reflexiones entre tú y Luis González de Alba, a quien también mucho respetamos y de hecho le enviamos un saludo. Y tú le comentas en uno de esos fragmentos, publicado en Letras Libres, insisto, hace 7 años, comentas, le dice Marcelino Perelló a Luis González de Alba: cuando el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, nos ofreció recibirnos, no contestamos en plena euforia en su invitación por ser telefónica, que no había sido pública y por ese motivo no asistiríamos. Esa barrabasada, y entre paréntesis, que fue quizá el punto de quiebre rumbo al precipicio, solo se entiende si la vemos como un acto fallido. No queríamos dejar la fiesta y cualquier pretexto era bueno, pero así convencimos a un gobierno paranoico y autoritario de que estábamos planeando un golpe revolucionario. Algunos con militancia en la izquierda habríamos deseado ese golpe, como tú dices. Y si no lo dimos fue porque no teníamos ni idea de cómo darlo, de cómo armarnos, pero sobre todo porque no nos lo habrían permitido los centenares de miles que marchaban por las calles. La prueba es que pocos se armaron en la década siguiente, pero la inmensa mayoría volvió a su vida cotidiana como después de una gran borrachera. Y culmina con el siguiente párrafo: por eso es tan injusto que hayamos hecho del 2 de octubre el símbolo del 68. Es nuestra vocación mexicana por el martirio. Festejamos en septiembre la minúscula rebelión del cura Hidalgo y olvidamos que la independencia se firmó 11 años después, sin sangre ni pólvora. Y así que chiste, lamentamos la caída de Tenochtitlan, capital del imperio, odiado por todos sus vecinos, en vez de festejarla como piedra fundacional de nuestro país. Esa vocación es la que nos sigue teniendo jodidos, dice Marcelino Perelló. Impedimos la inversión de quien sea, de donde sea, en el área que guste, porque primero debe de pasar nuestro examen de admisión y los capitales se van a China. Tenemos vocación perdedora y cuando ganamos ni cuenta nos damos. Fin de la cita. Yo quiero comenzar con este enorme resumen que tú haces de lo que constituyó tu reflexión en ese momento hace 7 años, remontándose ahora a hace 42, sobre el movimiento del 68, Marcelino. Sí, tenemos lo que Unamuno llamó este sentido trágico de la vida. Y
Y si las condiciones naturales, deslaves, terremotos, huracanes, no nos brindan la ocasión de lamentarnos, entonces construimos nosotros las catástrofes para que nos podamos lamentar. Ese fue el caso del 68. Mira, los clásicos, el teatro griego distingue entre el drama y la tragedia de la siguiente manera. El drama es la desgracia ocasionada por los hombres, protagonizada por los hombres, y la tragedia es ocasionada por los dioses. Entonces, nuestra historia es una crónica que oscila entre dramas y tragedias permanentemente. La semana pasada hubo el caso de Tlacuitoltepec, Sí. en que pues, se construyó mediáticamente una Enorme tragedia. tragedia impensable que, pues por un lado, de manera afortunada, pero por otro, de manera lamentable, resultó falsa. Qué padre que no murió toda esa gente que en un momento dado imaginamos sepultada bajo toneladas de piedra y lodo. Pero por otro lado, qué tendencia como acentúas tú al leer esta cita, qué vertiente hacia el lado negro de la vida tenemos los mexicanos. En efecto, en estos momentos, por ejemplo, se está discutiendo, tú lo sabes mejor que yo, o no sé si se está discutiendo, pero hubo una propuesta en el sentido de que se incluyera el nombre de Agustín de Iturbide entre los que están escritos en letras de oro en la Cámara de Diputados. Sí, ha sido un tema de intercambio, ¿no? Así es. Fundamentalmente, desde el punto de vista formal, pues por supuesto que debería estar ahí, porque de acuerdo a las líneas que acabas de leer, pues fue él quien Consuma. funda México, quien firma la independencia con O'Donoghue. Pero heredamos toda una serie de vicios acarreados según los cuales queremos construir una historia trágica de nuestro país. Tal como, creo que esa frase en particular es de González de Alba, pero que comparto plenamente. Lo que está sucediendo actualmente ahora en México, con esta persecución que yo llamaría delirante, que el gobierno Calderón emprende contra lo que él llama la delincuencia organizada, es una demostración más de que si no nos caen, nos las tiramos, pero la bronca es siempre estar en condición de víctimas. La delincuencia organizada. Yo diría, menos mal que hay delincuencia organizada en México, que haya algo organizado en este país. Porque si no fuera por ello no habría nada, ¿no? Y de manera un poco irresponsable, el actual gobierno desencadena una cruzada a la que no se le acaba de ver sentido. Y que ha costado miles de muertos, ¿no? Muchos miles, ¿no? Pues ya debemos andar por pues no se ponen de acuerdo con las cifras, pero Sería difícil llegar a una cifra, de hecho. Pues a ver quién es el guapo que los cuenta, ¿no? Sí. Pero se habla de unos 30,000, ¿no? Entre unos y otros. Es un precio muy alto, ¿no? Muy alto, por algo que no
no se acaba de ver el sentido, porque ¿qué de plano serán tan nocivas las drogas? Yo no lo creo, ¿eh? Yo he consumido drogas, un buen número de mis amigos las han consumido, las consumen, y pues no sucede gran cosa, pues. ¿De qué sirvió el 68 en esta reflexión? ¿Cómo situar ese contexto, Marcelino? El 68 fue, a pesar de la respuesta bárbara del régimen, un canto a la vida. El 68 es un canto a la vida. Y así hay que verlo. Juventud comprometida. Comprometida, pero de una manera alegre, no como aparece en la película esta de Rojo No depresiva, Amanecer. no. No, Rojo Amanecer a mí me disgustó mucho porque los muchachos que aparecen en la película, participantes del movimiento, parecen chinos, no mexicanos, ¿no? Cuando están ahí encerrados en el departamento en Tlatelolco, dice, ¿jugamos ajedrez? No, pues obviamente que se debía jugar ajedrez y se jugaba ajedrez, pero sobre todo se contaban chistes, se reía, se jugaban más bien cartas y dominó. Aquello fue una fiesta. Y así hay que vivirlo. Una fiesta que fue interrumpida por el oso brutal del poder. Pero, mira, hay un revolucionario checo que fue ejecutado por los nazis y que le daba nombre al Club de la Juventud Comunista al que yo pertenecía en aquellos años, Julius Fučík. Los clubes eran los equivalentes a las células del partido. En la juventud te llaman los clubes. Y el epitafio de Julius Fučík, escrito sobre papel de cigarrillo que le pasó a un senador, decía, he vivido por la alegría he ido al combate, muero por la alegría, que nunca la tristeza sea asociada a mi nombre.